Hola, buenos días. Mi nombre es profesora Claudia Alarcón Garza. Estoy en la Universidad Durango. Estoy llevando la materia de Sociología a cargo de la profesora Olivia Villalobos. Actualmente vamos a ver lo que son 4 autores especializados en esa materia que fueron desde hace más de un siglo. El primer autor del que voy a hablar es Comte. Comte nació en Montpellier, que viene siendo en Francia, el día 19 de enero de 1798. Después de asistir al Lycée Joffre y luego a la Universidad de Montpellier, fue admitido en el École Pictologique de la ciudad de París. La filosofía de Comte se conmuerta como la revolución moderna contra los antiguos que inició en Francia y consistía en grandes rasgos en la asunción de la razón y en la ciencia como única guía de la humanidad, capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo que él considera oscurantismos tecnológicos y metafísicos. La evidente intención de reforma social de su filosofía, pero sin embargo a una postura conservadora y contrarrevolucionaria, él claró entre medio a la propuesta ilustrada por Voltaire y Rousseau, tomando como transformador la Revolución Francesa. Así, Comte acusó a estos dos autores de generar utopía metafísica irresponsables e incapaces de otorgar un orden social y moral. Ok, ahora como segundo autor vamos a hablar sobre Émile Durkheim. Él nació el 15 de abril de 1858 en la ciudad de París. El día 15 de noviembre de 1917 fue cuando él murió. Él fue sociólogo, fisiólogo y fue francés y estableció formalmente la psicología como una disciplina académica. Y junto con Karl Marx y Max Weber, que son doctores muy renombrados en la sociología, se es considerado uno de los padres fundadores de la ciencia. Durkheim perfeccionó el positivismo, que primero había ideado Augusto Comte, que es el autor que habíamos hablado, promoviendo el realismo epistemológico y metodológico hipotético deductivo. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir los hechos sociales. Él trataba un hecho social muy importante que hasta en la actualidad lo estamos viendo, que viene siendo el suicidio. Él veía el suicidio como un fenómeno social. Con ello, rompe la tendencia tradicional de considerar al suicidio como un fenómeno estrictamente individual y por ende solo como objeto de la psicología. Para Durkheim, la sociedad estaba estructurada alrededor de un conjunto de pilares que se manifiesta a través de expresiones. Así, se acerca a Dios, según él se consideraba como el 10 de Spinoza, tal como fue tomado posteriormente por el estructuralismo, que se encuentra así en este autor antecedentes de unos fundamentos. Y también lo más relevante de él es que hizo un libro dedicado al suicidio. Y con él terminamos lo que es el segundo autor. A continuación vamos a describir a nuestro siguiente filósofo, que es Karl Marx. Él nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Londres y falleció el 14 de marzo de 1883. Él fue uno de los personajes más estudiados, ya que fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, fue intelectual y aparte fue un comunista alemán, ya que él era judío. En su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento de la filosofía, la historia, las ciencias políticas y la sociología, así también como la economía. Aunque él no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursó en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre la teoría y la práctica. Él tenía la idea de que todo lo que se tenía que investigar se tenía que poner a la práctica. Durante su juventud y mientras se formaba la filosofía, Max Weber recibió la influencia del filósofo alemán predominante en Alemania en aquel tiempo. De este autor tomó el método lo que viene siendo el pensamiento dialéctico, al que según sus propias palabras podría saber sus pies significaba el paso del idealismo dialéctico del espíritu como totalidad de una dialéctica del devenir constante.
Consideraba que los escritos de Marx se dividen en dos vertientes. Está en la interpretación de relevante en exigencia marxista, pero a su vez es muy polémica y pocos autores la mantienen hasta el día de hoy. Han ido revolucionando las ideas que él tenía. Y Austerhead encuentra a Marx como si fueran dos etapas. Él lo interviene como si fuera Marx de joven y el Marx maduro, donde cambió ya sus ideologías. Muy bien, y por último, más no menos importante, vamos a hablar sobre el autor Max Weber, que en realidad su nombre era Maximilian Karl Emil Weber. Él nació el 21 de abril del año de 1864 en Múnich y falleció el 14 de junio de 1920. A pesar de ser él uno de los reconocidos con más renombre como uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx, Augustus Comte y Emily Durkheim, que son los tres autores que habíamos mencionado, Weber nunca se vio a sí mismo como un sociólogo, sino él se veía como un historiador. Para él, la sociología y la historia eran dos empresas totalmente divergentes. Si me he convertido finalmente en sociólogo, ¿por qué tal es la oficial de mi profesión? Es todo lo que él exorcitaba para definirse él. Él tenía tres ideas sobre la religión, que es algo que lo define mucho. En una era el efecto de las ideas religiosas en las actividades económicas, ya que decía que la religión sacaba mucho dinero y que por eso se había creado la iglesia. La relación entre estratificar social e ideas religiosas. Y por último, las características singulares de la civilización occidental. Dentro de la sociología de las políticas y del gobierno, el ensayo más significativo de Weber puede ser, o probablemente, la política como una vocación. Para Weber era una revelante definición del Estado, ya que decía que el Estado había creado la política ¿para qué? También por verlo de manera económica. Él decía que se había convertido tan importante en el pensamiento social y occidental que la política se debería de entender como cualquier tipo de actividades, como cualquier tipo de trabajo a la que puede dedicarse el Estado para influir sobre la distribución relativa de las fuerzas. La política, por tanto, según Weber, era dicho como él en sus palabras, que no debe de ser un nombre. La ética cristiana debe ser la verdad. Y con él concluimos y con él pues agradezco su atención. Espero que les haya gustado este video. Agradezco a la maestra Olivia, ya que realmente estos cuatro sociólogos te dejan mucho que pensar. Tenían ideas muy singulares, pero entre ellos tenían ideas que realmente, como podemos ver, que son desde el año de 1800 a la fecha, son más de 200 años, se han venido estudiando y es por lo que se considera la sociología como una ciencia. Muchas gracias.